Hola, soy Vanessa Mayorana, vivo en Buenos Aires, Argentina, y en este video les voy a presentar mi proyecto de permacultura. Denominé al proyecto Regenerando un pedacito de tierra porque es lo que finalmente ocurrió a través de todo este proceso de transformación, de aprendizaje que estuve haciendo a través de la permacultura. Me gustaría contar cómo llegué a la permacultura, porque para mí fue el deseo que quedó instalado como una semilla hace unos 7 años, cuando fui a un retiro en las montañas, en la cordillera de los Andes, y una persona que era experto en permacultura empezó a compartir acerca de esta disciplina y nos mostró unos videos con algunos lugares donde había ecosistemas completamente dañados, destruidos, lugares secos, lugares con el suelo infértil, y cómo a través de la permacultura lograban regenerar los ecosistemas. Yo quedé completamente fascinada por esa información y, y quedó latente durante estos 7 años hasta que se me ocurrió por fin aprender de qué se trataba la permacultura. Cuando llegué al curso, primero era, bueno, ganas de aprender, ganas de conocer un poco más de qué se trataba, cómo se hacían algunas cosas, y, y decidí hacer este aprendizaje a través de un proyecto concreto en mi propia casa. Eh, bueno, al principio yo la verdad es que no sabía hacia dónde iba a ir o cómo iba a quedar. Yo lo único que tenía era ganas de cambiar algunas cosas que estaban ocurriendo en mi jardín. Por ejemplo, me la pasaba barriendo hojas, tenía que podar las plantas, las cosas que plantaba nuevas no sobrevivían, porque bueno, las plantas que había eran ya muy grandes, muy dominantes, había 3 árboles demasiado grandes que ocupaban todo el espacio y hacían una especie de techo que no dejaba pasar la luz del sol ni tampoco el aire. El ecosistema del jardín ya estaba en un estado que había llegado a un límite y no había manera de crear cosas nuevas, plantar nuevas plantas, hacer una huerta. Entonces, bueno, por un lado estaba el deseo consciente de hacer cambios que me permitieran mejorar, tener más ganas de estar en ese jardín, que no fuera tanto trabajo, pero por el otro lado había un deseo inconsciente muy fuerte, que me doy cuenta habiendo pasado por todo este proceso, de regeneración. Y esa regeneración tenía que ver tanto con el jardín como con mi propio estado interno, como con la necesidad de colaborar de alguna manera con la regeneración de la tierra. Con este proyecto me di cuenta de que si es posible regenerar un pedacito de tierra, es posible regenerar muchos pedacitos de tierra y por lo tanto es posible caminar hacia un ideal que me parece que en estos tiempos se está volviendo una necesidad, que es regenerar nuestra tierra, regenerar el planeta. La acción humana ha llevado a nuestro planeta a un punto de crisis máxima. Algunos científicos hablan justamente del punto de no retorno, del colapso al que se puede llegar si los ecosistemas entran en una autodestrucción masiva. La acción humana ha generado tantos cambios en los ecosistemas que ya estamos en un punto en el que no permitimos a la Tierra, no tiene tiempo de recuperarse. Por lo tanto, la regeneración y la transformación, la sanación, es un proceso que debemos hacer en forma urgente y en forma colectiva. Yo este deseo inconsciente lo tenía, claro, como un ideal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para colaborar? Y a través de este proyecto me di cuenta que es posible empezando por el pequeño lugar al que uno tiene acceso. Por eso este trabajo es, por un lado, una satisfacción para mí compartirlo, pero por otro lado es una invitación para que cada uno de nosotros pueda animarse a hacer el cambio.
El proceso es complejo y no es fácil. Requiere de mucha perseverancia, requiere de encontrarse con frustraciones, requiere contactar con los límites, con los patrones más profundos ya instalados que resultan muy difíciles de remover. Pero a través de este proyecto me di cuenta que es posible y les comparto para ver si ustedes se animan también a regenerar su pequeño pedacito de tierra, sea un balcón, un pequeño jardín, un gran jardín o quién sabe, un trabajo comunitario en una plaza, en un parque, en un terreno baldío, donde ustedes sientan que pueden actuar. Voy a pasar muy rápidamente algunas partes de esta presentación, que también está publicada junto con el video, porque no tendría tiempo de compartir todo en detalle. Así que les pido disculpas si algunos slides los paso muy rápidamente. Cuando empecé este proyecto, el deseo consciente que tenía era el de tener la posibilidad de producir alimento para la familia, vegetales, frutas, regenerar el paisaje, regenerar el ecosistema, cambiando plantas ornamentales o cultivadas por plantas nativas. Aprendí muchísimo acerca de los ecosistemas nativos donde vivo, las plantas. Descubrí miles de especies maravillosas, hermosas, con unas flores que nunca había visto. Así que bueno, un poco uno de los objetivos era regenerar el sistema del jardín con estas nuevas plantas, reducir la basura, cada vez más incorporar hábitos ecológicos que nos permitan reciclar y cada vez más producir menos residuos, ¿sí? Cada vez más producir menos residuos. De esta manera, también como deseo consciente, colaborar con la sanación de los ecosistemas más grandes que incluyen a mi propio ecosistema, a mi jardín. Bueno, los principios de la permacultura, todo empieza por dos grandes éticas, ¿no? La ética de cuidar de la tierra y cuidar de las personas. La permacultura tiene en cuenta estas dos grandes áreas que están completamente interrelacionadas entre sí y requieren de mucho trabajo. Porque si observamos, nos damos cuenta de que hay muchos hábitos que tenemos que no son precisamente positivos en el cuidado de la tierra y en el cuidado de las personas. La permacultura se trata de observar e interactuar, observar, contemplar. Esto es algo que nos falta porque los seres humanos somos una especie que ha sido sumamente invasiva. La especie humana se instaló en la tierra y empezó a extraer de la tierra los recursos. Nos falta la capacidad de observar y de interactuar con los ecosistemas. No sabemos interactuar con los ecosistemas. Por eso es muy importante empezar a adquirir nuevos hábitos a través de la permacultura. Pensar simple, hacer que las partes del sistema tengan múltiples funciones, respetar, hacer respetar y observar los límites, tomar a la naturaleza como maestro, como para aprender cómo es en la naturaleza, cómo tendríamos que hacer las cosas, dejar de producir residuos, reciclar la energía, reciclar lo que producimos como residuo, diseñar para la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene un sistema de adaptarse en momentos de crisis. Un sistema es más estable cuando las partes cumplen múltiples funciones y cuando las dinámicas entre esas partes son estables, o sea, son importantes, son fuertes. Eso hace que el sistema sea más estable. Buscar la diversidad, integrar en lugar de segregar. Integrar y la biodiversidad son dos principios que tenemos que aplicar no solamente a la ecología, a las plantas, a los animales, a crear ecosistemas biodiversos, sino también cambiar los hábitos que nos hacen ser
como dejar de lado al otro, integrar al otro, ser diversos, ¿no? Con diversidad de ideas, con diversidad de formas de ser, con diversidad de formas de actuar. Bueno, estos son los principios de la permacultura que tomé como guía a lo largo de este proceso. Voy a pasar muy rápidamente cada una de estas partes. Primero está la observación del sistema tal cual es, el sistema familiar, en el cual estamos los seres humanos que formamos parte de esta familia, mis hijos, Nicolás Mailén y mi pareja Alejandro, los gatos, que son una parte súper importante en este sistema, en estas dinámicas. Ellos son maestros también enseñándonos de dinámicas sistémicas y familiares. Y ahora llegamos al jardín, que es donde principalmente me enfoqué para hacer este proyecto. Acá está el mapa base con las medidas, con las partes que tiene este jardín. El ciclo del sol, el paso del sol, que, bueno, justamente este jardín, este espacio de tierra tiene una buena orientación en cuanto al sol, pero antes de empezar el proyecto estaba completamente tapado por, ya les digo, las hojas de los árboles que habitaban en este jardín. Aquí está el mapa con las especies de plantas que estaban, con el camino de ladrillos que estaba, todo tal cual antes de comenzar. Esto es una lista de especies. Y bueno, en este punto hago un análisis de motivaciones, de pros y contras de extraer los árboles. Este ha sido el proceso más difícil en la transformación del jardín, porque tenía un apego muy importante a esos árboles, una creencia de que nunca los iba a sacar, de que siempre iban a estar, hasta que llegó el momento de encontrarme con el límite y con la realidad de que no había posibilidades, ni era un ecosistema diverso, y que esa limitación de no tener luz, de no tener sol, la tenía que enfrentar a través de algo, quién sabe, muy doloroso, que era sacarlos. Luego de esa decisión vino el diseño. O sea, la decisión y la implementación de extraer los árboles me condujo al nuevo diseño. Y esto es porque antes de tomar esa decisión, el diseño no podía, o sea, dependía demasiado de esa decisión. El diseño dependía de la decisión de extraer los árboles, porque una cosa era un jardín con esos 3 árboles y otra cosa era un jardín sin ellos. Así es como, después de sacarlos, pude rediseñar completamente el jardín. Acá lo que podemos ver son sectores. Primero está el sector de huerta. Acá está la huerta. Hay un sector más salvaje, otro sector más salvaje donde también hay plantas vegetales, frutales. Y hay otros sectores más pequeños donde hay algunos vegetales distribuidos a lo largo del jardín. Las plantas ornamentales o cultivadas quedaron como juntas en pequeñas islas. Una es la del medio y otra es la de este sector que está cerca de la galería. Después están todas las plantas nativas. Las plantas nativas se caracterizan por ser plantas que, al ser naturales de esta zona, tienen una capacidad de crecer en forma armónica con el entorno y entre ellas. Es como que forman ecosistemas naturales donde no hay plantas que se dominan unas a otras. Por eso es bueno tener las islas de plantas nativas separadas de las otras. He plantado todas estas especies de plantas nativas. Fue hermoso aprender de esta variedad.
aprender la cantidad de plantas que hay con distintas flores que atraen distintas especies, porque las nativas también lo que tienen es la particularidad de que atraen la fauna nativa. Empiezan a venir al jardín nativo pájaros, mariposas, bichitos, abejas, abejorros, que son de la zona pero que estaban algo así como alejadas debido a que las plantas que había no tenían nada para ofrecerles, ni alimento, ¿no? Bueno, además de las plantas nativas, planté frutales, vegetales y hierbas, ¿no? Aromáticas. Algunas de las plantas ornamentales que había anteriormente fueron reubicadas en el jardín todas juntas. Las zonas, que es uno de los puntos que la permacultura hace mucho énfasis, la zona 0 es la zona del mundo interno, la zona 1 es la parte que más cercana tenemos, a donde visitamos todos los días. Esto es la casa principal, el patio de entrada. En el jardín son las partes donde están los vegetales que uno visita diariamente, la huerta, el lugar donde uno está, la mesa con las sillas, etc. La zona 2 es la zona que, si bien requiere atención, no es una atención diaria, por ahí es una atención semanal. Yo dejé los sectores de nativas y de plantas ornamentales en la zona 2. La zona 3 es una zona que en este momento no está siendo utilizada, pero que planeo integrarla como producción de alimentos, que es la terraza de arriba de la casa. Las zonas 4 y la zona 5 no están marcadas en este mapa, ya que este es un ecosistema urbano. Entonces, bueno, esas zonas que quién sabe en lugares más salvajes o lugares en el campo, sí vale la pena marcarlas, pero en este caso no aplica. Esta es una lista de los componentes del sistema y de los componentes que voy a necesitar en los próximos pasos. Uno de los próximos pasos es el cambio a una energía renovable con paneles solares. Hay soluciones que ya sé que están disponibles para implementar en la casa, así que bueno, ese es uno de los pasos fundamental también para colaborar con el problema climático global. Es necesario que redefinamos nuestras formas de consumir energía y de generar y de utilizar energía. Por eso me parece fundamental que cada uno de nosotros pueda hacer ese cambio a energías renovables cada vez que se pueda. Otro de los puntos importantes en el diseño fue el sistema de agua. Instalé una nueva bomba, un sistema nuevo de riego, ya que para poder mantener el jardín nuevo con los requerimientos nuevos, tenía que reforzar la llegada del agua a las plantas. Esta es algunas fotos de la implementación. Otro tema súper importante al que me parece que hay que dedicarle energía es al reciclado. En este momento tenemos dos compost importantes y grandes, uno es con 3 bandejas y el otro es un gran compost en la tierra que requiere ahora una nueva caja, un cajón nuevo. Aquí se procesan todos los residuos orgánicos, todos los desechos de verduras y frutas de la casa, del consumo de la casa, van al compost donde las lombrices hacen su trabajo. El agua que queda del compost se recupera y se utiliza como fertilizante de las plantas. Tenemos dos compost, acá están las fotos del primero y estas son las fotos del segundo. El reciclado es otra de las cosas que hemos a nivel familiar trabajado en este proceso. Por un lado está el compostaje de residuos orgánicos y por el otro el reciclado de los otros elementos. El cartón por un lado, los plásticos por el otro, las botellas de amor que sirven para después hacer ladrillos ecológicos y se utilizan para hacer muebles u otros objetos, ¿no? Todo eso
son cosas que a nivel familiar estamos haciendo entre todos. El control de las plagas, en este caso las hormigas, que en la ciudad son muy invasivas y se comen todas las plantas. También los caracoles, hemos utilizado un sistema, por primera vez, un sistema biológico basado en hongos, a diferencia de los venenos que normalmente se utilizan para combatirlas, ¿no? La idea es tratar de mantener el ecosistema de la forma más natural posible. El problema es que en los ambientes, en los lugares urbanos, no se puede combatir completamente con el equilibrio del ecosistema, ya que para eso tendríamos que tener animalitos que se coman las hormigas y no tenemos la posibilidad de tener animalitos que se coman las hormigas. Entonces, bueno, hay que combatir las hormigas de algunas otras maneras. Por eso es que hay que evitar la mayor de digamos, los venenos y reemplazarlos por soluciones más naturales. Los caracoles se pueden combatir con cerveza distribuido en el jardín. Bueno, este proceso el proyecto en sí abarcó desde octubre del año 2020 hasta octubre del 2021, que fue el momento en que empecé y ahora el momento en que se está terminando. Este es el jardín tal como estaba. Como verán, está lleno de hojas, de sombra, de ramas, de árboles, ¿no? Realmente era imposible plantar algo en este lugar. Después de la fase más compleja a nivel emocional, a nivel económico y a nivel físico, porque fue un movimiento en esos aspectos sumamente poderoso y profundo, donde muchas veces tuve que enfocarme hacia la visión hacia la que iba, porque era muy doloroso ver cómo iba apagándose ese jardín, ¿no? Que de alguna forma tenía una vida, tenía una forma de vida que se estaba apagando para después dar lugar a otra forma. Eso es lo que empezó a ocurrir después, ¿no? Así es como quedó. Primero, la idea era mantener el árbol del fondo, el palo borracho, pero finalmente no iba a ser posible porque el palo borracho tenía una sombra de prácticamente la mitad del jardín. Así que la decisión también fue sacar ese árbol nuevamente. Como pueden ver, en esta fase ya está la base de todas las plantas tal como iban a quedar y las primeras plantitas nativas muy pequeñas distribuidas en las islas, ¿no? Esto fue muchísimo trabajo. Luego venía la implementación de la huerta. Hemos puesto una huerta, un cajón en altura para poder tener tierra más fértil y tener mejores probabilidades de que crezca la huerta. Y en otros sectores del jardín empezamos a plantar también algunos vegetales, algunos frutales y algunas herbáceas. Acá hay más nativas. La última etapa de esta parte de la implementación fue la identificación de las plantas nativas que estábamos plantando a través de tarjetitas y completar la plantación. En ese trabajo mi hija Maylén ha colaborado también. Uno de los regalos que hemos tenido la sorpresa de experimentar fue que de los árboles que habíamos sacado crecieron hijos casi sin que nosotros lo hubiéramos planeado. Ahí es donde nos dimos cuenta de la potencia de la vida, ¿no? Del otro lado de la medianera empezaron a crecer hijos de esos árboles e incluso en un lugar perfecto porque no tapa el sol de nuestro jardín. También crecieron hijos del palo borracho en una maceta. Estos hijos van a ser donados en alguna plaza o algún parque donde puedan crecer con mayor amplitud y más felices. Bueno, después del diseño y la implementación, el jardín quedó en estado latente, creciendo y creciendo y creciendo. Todos los días hay una nueva flor,
las plantas van creciendo, un nuevo bichito, etc. Así que aquí les comparto algunas fotos de cómo va avanzando. Está realmente hermoso. Y ha cambiado completamente la energía del lugar. Estas son algunas flores, estas son fotos reales de las plantitas que planté, que son todas nativas y atractores de polinizadores. Esta es la huerta con algunas de las especies que están creciendo. Estos son los frutales, una nacahuita cuyos frutos sirven para los humanos y para los pájaros. Este es un níspero, también es una fruta súper dulce que pueden comer los pájaros y los humanos. Y esta es una pitanga también. Los tres tienen producción de frutos que pueden ser consumidos por nosotros y por los pequeños voladores que llegan. Todas estas son especies que observé directamente en mi propio jardín, especialmente después de hacer este cambio. Los zorzales y las paloma picazuró ya venían antes, también el venteveo, pero el colibrí, el hornero y las ratoneras se acercaron después de todo este proceso. Aquí van a ver, cuando puedan ver la presentación, hay unos videos tanto del colibrí como del hornero, hermosos para compartir. A ver si puedo pasar. También observé directamente estos polinizadores. Tenemos las abejitas, tenemos un abejorro que buscando lo identifiqué como el Bombus pauloensis, y tenemos por lo menos hasta ahora, dos tipos de mariposas, la mariposa monarca y una mariposa negra, que todavía no sé bien qué especie es. Y bueno, por último, podría compartir con ustedes que han sido muchos los logros alcanzados, algunos impensados, sorpresivos, y otros después de mucho trabajo buscándolos. Hemos logrado tener nuestra propia huerta que está creciendo cada vez más. Hemos logrado tener nuestro pequeño ecosistema nativo. Hemos logrado agregar un lugar de compostaje. Hemos logrado tener nuevos hábitos de reciclaje y también de dinámicas en la casa, en el hogar. Se distribuyeron algunas tareas que era necesario también, ¿no? Para no concentrar todas las tareas en una sola persona. Plantamos frutales. Hemos aprendido todos acerca de este proceso, porque si bien yo hacía el curso, mi familia fue aprendiendo a la par acerca de plantas, acerca de polinizadores, acerca de la observación, acerca de los sistemas sanos. Mis hijos han hecho trabajos para el colegio aplicando los temas que yo estaba trabajando en el jardín. Así que ha sido muy reconfortante a nivel familiar y a nivel individual. Mailén preparó tarjetitas para cada una de las plantas para que esto también en algún momento se transforme en un lugar educativo. Y como consecuencia o como en paralelo con este proceso que se fue dando en el jardín, hubo todo un proceso interno que ya por mi trabajo, mi visión holística y sistémica de la vida, ya venía realizando hacía mucho tiempo, que es cómo el jardín exterior se refleja en el interior y viceversa. En esta parte del trabajo hice una mezcla de los distintos saberes que yo utilizo a diario, tanto conmigo como con las personas mis alumnos y mis consultantes, que es el uso del mapa natal para la identificación de las energías principales que habitan en uno, ¿no? Como si hubiera personajes internos. Y bueno, a lo largo de este proceso fui observando cómo esos personajes internos se iban manifestando, tanto en su lugar, desde un lugar luminoso, así como un talento para hacer algo, una capacidad de acción, una capacidad de observación o una capacidad de transformación, como el lado más sombrío. Aparecieron miedos, aparecieron obstáculos y frustraciones que tuve que elaborar, aparecieron patrones muy viejos que
que era necesario sacar de raíz. O sea que todo este proceso de sacar de raíz, de sacar las especies dominantes, de distribuir, de plantar nuevas cosas más naturales, de acercarme a la naturaleza, han sido también un reflejo de lo que estaba pasando internamente. Esto les invito a ver la presentación para concentrar en detalle. Ahora lo voy a pasar muy rápidamente, teniendo en cuenta, bueno, los distintos niveles del ser y de la manifestación de la naturaleza, el plano mental, físico, emocional y espiritual, los personajes internos y este lado que se despertó con mucha más fuerza, el activismo tanto a nivel ecológico como se reforzó también en mí el activismo contra el maltrato animal, el vegetarianismo y la tendencia al veganismo, que creo que es parte de la gran solución global. Creo que la humanidad tiene que tender a ir hacia un funcionamiento sin dominio, sin usurpación, sin abuso de ninguna otra especie ni de el planeta. Con Alejandro hemos participado de activismo del cambio climático y lo seguiremos haciendo cada vez más. Y por último, lo que me queda es comentar a futuro, ¿no? Cómo continúa este proceso que no termina nunca. El ecosistema tendrá que ir adaptándose a las distintas situaciones que le toquen vivir y en eso habrá que ir haciendo los ajustes necesarios. Pero además de eso, más allá del equilibrio natural al que los ecosistemas van a ir tendiendo, tengo objetivos a futuro que tienen que ver con producir mayor alimento, con reducir más aún la basura o el residuo, observar los hábitos de consumo, reorganizar algunas partes del hogar y de la casa que necesitan ser más funcionales, incrementar mi participación en las comunidades, tal vez en el grupo Arbolado Parque Avellaneda, como ya estoy participando, pero también agregar alguna participación más, hacer el cambio a energías renovables, aprovechar el agua de lluvia para el riego y, por último, de alguna manera colaborar en la comunicación sobre la permacultura, sobre las posibilidades y acompañar a las personas que necesiten acompañamiento para regenerar su pedacito de tierra. Esta es una imagen que me gusta para representar, ¿no? Mi pequeña partecita es una gran colaboración con el sistema global. Muchísimas gracias.